Bueno, gente, muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes, según sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros. Esto es Tech Kenosis, es un podcast distinto a los cuales ya hemos elaborado inicialmente. La idea aquí es que aprendamos a reaprender cómo hacer las cosas, a cómo verlas de alguna otra manera. Y el concepto de Kenosis, básicamente, la idea es eso, de que empecemos nuevamente a ver las cosas un poco distinto y no, no, no continuar sobre ese camino que generalmente nosotros nos trazamos para seguir haciendo las cosas basadas en costumbre. Creo que estamos en una época muy interesante en donde tenemos que reaprender muchas de las cosas que en el pasado ya las dábamos como sentadas. Así que la idea es que podamos compartir un ratito aquí eh, bastante ameno con cada uno de nuestros invitados. En la noche del día de hoy tenemos a un viejo conocido, ya tenemos mucho tiempo de conocernos y Juan Bosco, más conocido como el Bosco Gris en redes sociales, es el que va a estar con nosotros el día de hoy. Bosco, muy buenas noches para ti en este momento que estamos grabando y un placer realmente que hayas aceptado la invitación a este primer capítulo. Buenas noches, Ronald, y muchas gracias por la invitación. Un saludo a vos y un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven en los horarios distintos que puedan tener acceso a este podcast. Para mí es un gusto y un honor ser tu primer invitado en Tecnosis. Me parece ideal el nombre que le has puesto y sobre todo las temáticas que quieres abordar, como la que vamos a hablar el día de hoy. De nuevo, gracias, Ronald. No, no, más bien, como digo, muchas gracias a ti por la invitación, por aceptar la invitación. Y vamos de una vez al grano, Bosco. Vamos a ver, estamos en un dilema hoy en día con el tema de la inteligencia artificial. Eh, para la gente que estamos de alguna otra manera involucrados en este tema y para los que no, la idea es que se pueden introducir también a través de este podcast. Eh, Hablemos un poquito sobre algo que me ha estado dando la vuelta ahí, esas como maripositas en el estómago, sobre todo con los temas de los LLM. Eh, Sabemos que todo lo que tenga que ver con los LLM en inteligencia artificial, partimos a partir de entrenamiento con datos que son creados por humanos. Y esos datos corresponden a vivencias, corresponden a conocimiento de esas personas que tomaron de ellos esa información para poder entrenar estos modelos. Y la gran pregunta es que si deberíamos entonces tener algún derecho o algún deber, o que si deberían de tener algún derecho o algún deber específicamente de este tipo de datos. Y desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista jurídico y ético, eh, actualmente se discute mucho sobre este tema, porque no hay regulaciones realmente, salvo la Unión Europea, que ha dado algunos pasos con respecto al tema de cómo se debe manejar la información con la cual se entrenan estos modelos de datos. Prácticamente el resto del mundo lo está dejando por la libre. Y también haciendo hincapié en de que no es lo mismo conocimiento e información. Creo que tenemos que hacer esa división importante ahí porque si bien es cierto, la información son datos que se organizan, son símbolos, registros, patrones o representaciones, no representa como tal conocimiento. Conocimiento es información interpretada, justificación y comprensión del mismo. Y los LLM no entran dentro de esta categoría de conocimiento, sino más que todo en el tema de información. Entonces, Bosco, bajo estas primeras frases, eh, ¿qué opinas en este caso? ¿Debería de haber algún tema de regulación? ¿Debería los modelos de datos ser responsables por la información que comparten con las personas que consumen? Ahora esto que está de moda, ahora todo es agente, ¿verdad? Ya no son aplicaciones, ahora todos son agentes y está la moda y en el 2026 vamos a hablar de agentes para arriba y para abajo. ¿Qué criterio te deja estas pequeñas frases de introducción? Sí, Ronald, recordemos que al final los LLM o, por ejemplo, ChatGPT
no saben nada. Simplemente predicen cuál es la próxima palabra que sigue basándose en nuestras vivencias. Es decir, nosotros somos el combustible de las máquinas, toda nuestra vivencia. Y en eso queríamos decirte, o quiero decirte que en realidad lo que nosotros afrontamos es que los datos o la información no solo son bits, sino son extensiones de la personalidad humana. Y entonces definitivamente deberíamos de, o se está haciendo el esfuerzo a nivel global de buscar la forma en cómo regular esos aspectos de, como bien vos lo dices, derechos y deberes con respecto a la extensión del pensamiento humano en los procesos de aprendizaje de estos modelos, ¿verdad? Recordemos que estos modelos hacen scrapping, que es como un barrido de la información que almacenamos y hemos almacenado en la historia, y en eso vos sabes muy bien porque sos un experto en todo lo que es data. En estos últimos 10 años o un poco menos, hemos almacenado más información de toda la historia, de toda la que se ha almacenado en toda la historia humana. Y en ese particular, el scrapping lo que hace es barrer esa información, y esa información conlleva no solamente artículos generales, sino cada artículo detrás de él, o de cada documento, o de cada ensayo, o de cada fuente de información, hay alguien con su pensamiento que lo expresó de una manera, y los modelos de inteligencia artificial están pues barriendo eso y llevando a un autoaprendizaje basado en esos pensamientos. Y como lo decía al inicio, pues nos hemos convertido todos, inclusive nosotros que somos usuarios, digamos, de no alto volumen de información hacia entrenamientos, si le damos nuestra información a los modelos de inteligencia artificial, llámese cuál se llame, cuando subimos nuestra fotografía, cuando subimos la foto de nuestros hijos, cuando contamos nuestras historias, cuando inclusive, que se está usando mucho. Recientemente leí una estadística que dice que en ChatGPT las preguntas que más frecuentes se hacen es sobre cómo usar medicamentos, o que, para qué sirven los medicamentos, o cómo hacer un tratamiento para tal u otra enfermedad. Y entonces, hasta eso les estamos dando de alimentación, por llamarlo entre comillas, estamos alimentando los modelos con nuestra información. Entonces, lo que tú propones sí es una disyuntiva muy importante hoy en día. Y creo que pensando de que ya hemos salido de la resaca de la inteligencia artificial, del boom, del hype, a donde ya sabemos estadísticamente que muchos de los esfuerzos que se hicieron con inteligencia artificial generativa fracasaron porque no tenían el sustento estratégico, o simplemente era una emoción, o era simplemente el FOMO de no quedarse atrás, etcétera. Ya estamos saliendo de esa resaca, y ya las grandes empresas consultoras, inclusive muchas de las empresas que tienen que ver con esto, se están preocupando para que sí podamos verdaderamente experimentar el aprovechar todo lo que puede servir la inteligencia artificial como con un complemento a nuestras capacidades. Y entonces, saliendo de esa resaca y entrando en esa nueva etapa, hay dilemas, y el dilema ético es algo que no podemos dejar atrás, ¿verdad? Como toda cambio que ha transformado la sociedad, cualquiera que pensemos, desde la invención de la imprenta, la industria, cuando fue la revolución industrial, la internet, cualquiera de las que pensemos, llevó una serie de eh, preocupaciones e iniciativas que todos teníamos con respecto al manejo ético. Y en la IA no deja de serlo. Y por eso, inclusive, casualmente, hemos visto que en estos últimos meses, y tal vez en este último año, han habido grandes esfuerzos. Por ejemplo, vos muy bien lo decías,
Europa ya tiene todo una política y manejo ético de la inteligencia artificial, además toda la parte de inteligencia artificial o regulaciones sobre la inteligencia artificial. Hay otros países que van o regiones que van muy tarde. Recordemos también que la inteligencia artificial hoy en día es la carrera espacial de los años 60. O sea, hay mucho interés político y geopolítico de quién gana esa carrera. Y estamos hablando de la gente de los Estados Unidos, de China, Europa, partámoslo en esos tres elementos, y todos ellos tienen diferentes ópticas de regulaciones. Europa primero regula, Estados Unidos, conforme va avanzando la inteligencia artificial, sus funciones y sus desarrollos, comienza a regular, o sea, lo hace en forma reactiva. Europa lo hace en forma proactiva, y China, pues digamos que las regulaciones no es lo más fuerte que ellos tienen. Lo que ellos quieren es dominar la inteligencia artificial, dejando a un lado cualquier tropiezo, entre comillas, de regulaciones. Entonces, en esta realidad geopolítica, comienzan a haber de nuevo más dilemas éticos. Y por supuesto que un dilema ético es qué pasa con los pensamientos que han venido desarrollando las personas, o que son o las experiencias y la vivencia de las personas, que al final se traducen en un producto o un entregable de inteligencia artificial de estos modelos. Y bueno, gracias al interés en este tema han salido una serie de organizaciones y personas que están poniendo, digamos, el tema en el tapete para que podamos conversarlo. De hecho, voy a citar así, literalmente, bueno, creo que para todos nosotros el primer paso que tuvimos el primer contacto que tuvimos con la inteligencia artificial vino de muchas de las obras de grandes escritores como Isaac Asimov. Y en sus obras, en iRobot, literalmente él llega y plantea que las máquinas inteligentes no deben concebirse como entidades con derechos propios, sino como agentes morales con deberes estrictos y derivados básicamente de su origen humano. Ahora, nuevamente, volvemos a la pregunta inicial. Bosco, desde tu punto de vista, ¿deberíamos de normalizar o regular más bien el uso de la inteligencia artificial, pero no el uso de la inteligencia artificial como tal, como una herramienta, sino los datos que utiliza la inteligencia artificial? Porque vamos a ver, bien lo acotabas ahorita, la Unión Europea, primero, los primeros pasos que da ellos antes de empezar a desarrollar, se ponen a ponerle, según como lo dicen los mismos desarrolladores de software, una serie de trabas que puede terminar en una, en una salida importante de recurso técnico de la Unión Europea hacia otros países donde no existen tanta regulación para el desarrollo de la inteligencia artificial como tal, y que posiblemente Europa puede quedar en un segundo plano, ya propiamente en la parte de la implementación y el desarrollo como tal. Entonces, el tema es, ¿debemos o no debemos crear algún nivel de regulación con respecto a los datos en sí? Sí, la respuesta o mi opinión, y la respuesta que yo doy a esta pregunta directamente es sí. Sí debemos, porque de una u otra manera recordemos que todos estos modelos se alimentan de nuestra humanidad, y entonces tenemos derechos a reclamar esa propiedad, y hasta pedir compensación si se quiere en algún momento, y hasta en algunas circunstancias podríamos hablar de vetos o no disposición de que los datos se usen. Hay casos interesantes que ya a nivel global se han venido dando, ¿verdad? Y aquí hay una serie de lecturas que quisiera recomendarte. Y una de las primeras lecturas o aspectos que quisiera recomendar a vos y a todos los que nos escuchan
es considerar que ahora tenemos en Latinoamérica el Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología. Y este Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología está muy pendiente de lo que se está desarrollando a nivel de inteligencia artificial. Y uno de los países que va, digamos, a la vanguardia de estos temas es Chile. Y Chile ya ha visto la preocupación de comenzar a regular estos aspectos. Ahora, el temor de que al regular estos aspectos estemos, eh, digamos, estorbando, poniendo un stop al desarrollo de la inteligencia artificial como parte nuestra, este, no está fundamentado porque la tecnología en sí, generalmente siempre va adelante de las regulaciones y las regulaciones comienzan a alcanzar la tecnología y comienza a generar ese balance para cuidarnos, digamos en este caso, la información nuestra y eso. No estamos diciendo que o nadie está diciendo de que tengamos que primero regular lo que se ha hecho en Europa, estoy de acuerdo con vos, ¿verdad? Y eso los está poniendo en una desventaja competitiva, estamos de acuerdo, pero sí tampoco quiere decir que estemos estorbando al desarrollo de la tecnología. Y ahí te pongo un ejemplo muy interesante. No sé si pudiste ver, y si no lo recomiendo, ver la fotografía que la revista Time sacó sobre la persona o la personalidad del año 2025, que por primera vez, bueno, en realidad no es primera vez, pero en este siglo sí, sacó no una persona, sino varias personas. Y bueno, eso fue bastante interesante porque él lo que hizo fue, bueno, en realidad las personas que más impacto han tenido en el 2025 son aquellas personas que han venido desarrollando y han empujado y de una u otra manera se consideran tal vez no los padres de la inteligencia artificial, pero sí los padres de la inteligencia artificial como la conocemos hoy a nivel comercial, a nivel de desarrollo tecnológico, etcétera. Y bueno, ahí quién estaba, está Mark Zuckerberg. Ah, bueno, y perdón, la foto que sale es la foto de los famosos trabajadores en Nueva York haciendo rascacielos en los años 60, 50 más bien, a donde estaban almorzando, pues ahí aparecen todos estos señores sentados. ¿Quién aparece? Mark Zuckerberg de Meta, por supuesto. Lisa Su, que es la directora de AMD, una de las empresas que también están haciendo procesadores especialmente para inteligencia artificial. Por supuesto, Elon Musk, todos sabemos quién es Elon Musk. Jensen Huang, que es el director, presidente, el dueño absoluto de Nvidia, ¿verdad? La empresa que no solamente ha llevado el poder computacional a las capacidades que se requieren para inteligencia artificial, sino que también algunos dicen que junto con otros actores que también salen en esta foto, son los que están inflando la gran burbuja de la inteligencia artificial, que eso es otro tema. Sí, Eh, de hecho, quiero nada más hacerte un comentario con respecto a esa fotografía porque a mí me llamó mucho la atención porque el personaje del año son los desarrolladores de la inteligencia artificial, pero el título me parece que es inadecuado para lo que están presentando. Estamos no hablando hay ningún que desarrollo. esos son los propulsores de la inteligencia artificial, pero ahí no hay, posiblemente nunca han tirado una línea de código como para llegar y llamar a los desarrolladores. Entonces, nada más quería hacer ese comentario ahí que me llamó mucho la Muy atención. válido, muy válido. Eso ha sido una crítica sí, unos comentarios que se han dado sobre eso, pero muy válido. Bueno, está también Sam Altman, por supuesto, OpenAI, Dennis Javis, que es el de Google, ¿verdad? El de DeepMind, director. Está, por supuesto, Darío Amorey, que es de Anthropic, también. Y al final, si viéramos esa foto, casi al final, casi al puro final, como diría yo, guindando la viga prácticamente, como si fuera a caer, está una persona que para la gran mayoría de las personas es desconocida. Y es una señora de origen asiático, o por lo menos así parece su rostro, de hecho lo es, que se llama Fei Fei Li. ¿Y quién es Fei Fei Li? Fei Fei Li
en la directora de Stanford High. ¿Qué es Stanford High? Bueno, Stanford High es específicamente un laboratorio o llamémoslo una entidad que creó la Universidad de Stanford, que es el Instituto Centralizado en el Humano para Inteligencia Artificial o el Stanford High. Y mucho es curioso en esa foto que al final, como en el rabito, aparece Fei Fei Li, casi como diciendo, es un apéndice de todos estos señores. Pero es relevante porque lo que la foto demuestra poniendo a alguien que no necesariamente esté, llámese desarrollador, impulsores o directores, como queramos ver, lo que vimos todos los que estaban ahí, es como la que dice, dentro de estos señores no olvidemos la parte ética, porque ella en Stanford High y en toda la propuesta que hace, establece una serie, digamos, de normativas a donde la máxima de ellos o lo que ellos proponen es simplemente muy claro y es que la persona esté en el centro, las personas estén en el centro y el bienestar de las personas estén en el centro de la inteligencia artificial. Y ahí vienen los diferentes componentes de ética y entre los uno de los digamos componentes de ética que se desarrolla a través de esta unidad de Stanford y que también es conocida a nivel mundial, viene un componente a donde se habla de todo lo que tiene que ver con la relación del desarrollo de la industria y la tecnología sin deshumanizar de a dónde viene ese conocimiento, esa información. Y entonces, por supuesto que creo que ahí, inclusive para los señores que en Times visualizaron cómo presentar esa foto, dijeron, ops, aquí no podemos dejar de poner la parte ética porque sea como sea, tenemos que incluirla en este aspecto. Entonces, creo que eso es un aspecto que contesta a tu pregunta dentro de esa foto tan memorable y tan extraña y para mí muy mal montada a nivel de gráfica, es verdaderamente impactante que hayan metido Fei Fei Li. Y eso dice mucho de cómo nosotros, como las personas, tenemos que trabajarlo o tenemos que ir pensando en el desarrollo de la inteligencia artificial. Sí, y de hecho hay dentro de las lecturas que estaba haciendo para el capítulo de hoy, me encontré una frase interesante que reúne parte de lo que estamos conversando. Y es que los LLM no descubren conocimiento desde cero. Básicamente lo que hace es que recombinan, abstraen y van generalizando patrones a partir de la información existente. Eh, Bajo este concepto, nuevamente entramos, ¿cuál de los dos caminos sería el correcto? Porque, vamos a ver, ya hablamos de que sí es necesario regularla, ¿ok? Pero la regulación debe de ir desde como bien lo hablas o lo acotas ahorita, desde el punto de vista ético en la parte del diseño y el desarrollo y demás, pero ¿qué pasa con la parte posterior? Porque a partir de ese proceso de la generación de información, de conocimiento, perdón, a partir de la información, algo que todavía sabemos que la inteligencia artificial no es capaz de crear conocimiento, solamente reinterpreta las cosas y demás. Pero en su momento, el objetivo principal de la inteligencia artificial es llegar y alcanzar la singularidad. Pero el momento que alcanza la singularidad, ya pasa a aspectos éticos y pasa a la parte de los deberes. Bajo este concepto, ¿qué pasaría si nosotros, bueno, yo soy consciente de que yo no voy a ver la singularidad, yo creo que es algo que no nos va a alcanzar a nosotros, Bosco, de poderla ver, pero esto que va a tomar dentro de unos 30, 40 o 50 años, si desde ahora no se conversa, en qué errores podríamos incurrir, Bosco? Bueno, yo creo que
El gran error que podríamos incurrir si no tuviéramos el cuidado y no comenzáramos a hablar de estos temas es cuando se pierda el foco o se perdería el foco del porqué de la inteligencia artificial. Y pensemos que, como vos dices, el objetivo de esto es la singularidad, pero pensemos que antes de la singularidad está la AGI o AGI, eh, y que en teoría debe tener capacidades de razonamiento, no todavía no llegando al potencial humano como sería la singularidad, pero digamos que el próximo paso a seguir, que igual lo veo que no es tan corto como dicen algunos que va a ser, y ya eso ha sido demostrado, es que perdamos eh, la esencia del por qué la inteligencia artificial y dejemos a un lado lo que los humanos como tal, o los seres humanos, las personas, deberíamos de, o somos los que de una u otra manera, ese potencial que se alcance va más allá de los bits y bytes, sino de ese, aunque suene muy raro, pero hablando de máquinas, de ese ADN humano que de una u otra manera lo hemos digitalizado, o se digitalizará o se convertirá en cubic, no, cuando la computación cuántica ya esté en su gran desarrollo. No sé qué va a pasar, pero ese ADN al final es humano y viene de los humanos. Y si nosotros perdemos esa perspectiva, corremos grandes peligros. Uno, el peligro, por supuesto, de no tener el derecho de consentimiento. ¿Qué es el derecho de consentimiento? El consentimiento de que yo pueda decir, quiero que mis datos, quiero que mi información, quiero que mis pensamientos, inclusive mis neuropensamientos, sean protegidos y no sean usados en este particular para la inteligencia artificial o no sean usados para el desarrollo de algo que haga la inteligencia artificial. Eh, Perfectamente, y por eso hay un concepto nuevo que quería comentártelo, y es que se ha ampliado el concepto y Chile ha sido uno de los grandes, digamos, el que ha sacado la bandera a nivel mundial, no solamente eso, y son los neuroderechos, porque muy pronto, y entendamos la palabra pronto, no estoy hablando de 5 de 10 años, pero en tecnología eso podría ser en cualquier momento, y ya existen dispositivos como Neurolink que con un transmisor desde nuestro cerebro podemos controlar equipos o dispositivos, por cierto, de Elon Musk, que es el que ha venido trabajando en esto y que ya se le implantó a un ser humano, hasta donde yo sé, tal vez más, todo lo que es el Neurolink para poder controlar computadoras a través de nuestros pensamientos, el derecho de neuroderechos tiene que ver con la posibilidad de que los pensamientos y nuestros, y no los pensamientos solamente escritos o publicados, sino los pensamientos internos nuestros, tienen derecho al no consentimiento del uso en inteligencia artificial. Y eso uno parece ciencia ficción, pero uno dice, ¿qué pasa si la inteligencia artificial en verdad en algún momento accediera de una u otra forma, no solamente el conocimiento ya expreso público, ya sea por literatura, por video, por audio, sino a través de la mente de las personas brillantes y desarrollaran tecnología que estuvieran, digamos, que pudieran generar una serie de consecuencias en la sociedad. Entonces, en ese particular, y ojo que no estoy hablando de Terminator, no estoy hablando de Matrix, estoy hablando de cosas muy prácticas que pueden hacer, como simplemente establecer, como ya en alguna manera lo se ha pasado, influenciar ciertas decisiones de grupos o inclusive sesgar algunos pensamientos contra algunas personas, etcétera. Entonces, en ese aspecto,
el primer elemento que me preocuparía es no tener ese posible no consentimiento de el uso de las personas. Y luego, por supuesto, vendría todo lo que es la propiedad intelectual. Eh, y en eso es muy interesante porque la propiedad intelectual va más allá de lo que pueda ser tangible o lo que se pueda ver en una obra, ¿verdad? Y esto lo vemos, por ejemplo, es muy interesante lo que está pasando y es, por ejemplo, el uso de referencias de algunos periódicos importantes a nivel mundial o documentos a nivel mundial que recientemente hubo demandas hacia modelos de inteligencia artificial por el uso de esta documentación que daban los medios de comunicación y no daban los derechos o no eran tan claros en los derechos de esa propiedad o derechos de autor. Y entonces ya han habido hasta demandas. Entonces, por ahí viene mucho la preocupación, los datos personales, cómo se van a manejar, cómo se va a seguir manejando todo lo que es el sesgo implícito por más que los modelos han venido creciendo y eliminando el porcentaje de sesgo y hay métricas para eso, Ronald, definitivamente hay un sesgo implícito que siempre se da por lo mismo. ¿Por qué? Porque esa información que se ha convertido que se ha almacenado en la base de conocimientos de los modelos de inteligencia artificial, a donde ellos han comenzado a trabajar esos modelos a través del aprendizaje de máquinas y del aprendizaje profundo, han sido o son de personas. Y entonces, recientemente salió, y estoy buscándolo para esta conversación, lamentablemente no lo encontré, tal vez vos la tengas en referencia. Recientemente salió un artículo, creo que era de el Banco Mundial, a donde se demostraba de qué áreas sociales o en qué o a nivel de qué sociedad se alimentaban o el conocimiento de la inteligencia artificial o se entrenaban. Entonces fue mucha sorpresa porque por supuesto que ya ChatGPT, digamos, la orientación de todo su entrenamiento está casi que incluido todo lo que tiene que ver Estados Unidos, Europa y algunos países de Asia. En Rusia, por supuesto, y en China los modelos chinos están muy orientados a eso. En Rusia con sus modelos y en Europa realmente hay como un mix de todo, pero siempre influenciado más por los Estados Unidos. Y casualmente, de Latinoamérica no, de Latinoamérica no. Y evidentemente nuestra cosmovisión, nuestra sociedad, nuestra cultura, de una u otra manera, por más que queramos, no necesariamente han sido las bases de conocimiento que los modelos han aprovechado para el aprendizaje y han aprovechado otros. Y solo eso va a producir sesgo, porque son culturalmente diferentes a nosotros. Entonces, es ahí a donde nosotros tenemos que pensar que siempre va a haber un sesgo, y esos sesgos, si nosotros no vemos de a dónde vienen ese entrenamiento y de a dónde pueden venir esos sesgos, vamos a correr peligro como sociedad. Por último, para este punto que me preguntaste, yo creo que hay algo importante para todas las personas y las empresas, especialmente y hablando de las empresas que están abordando la inteligencia artificial de forma muy seria y a nivel estratégico. Y lo digo porque hoy en día eso es lo que necesitamos, que la inteligencia artificial sea parte de la estrategia de las empresas y no simplemente un proyectito o un chatbot o alguna iniciativa impulsada comercialmente nada más. Pero las empresas que están abordándolo bajo la misma estrategia empresarial, este, han venido dándose cuenta de que es necesario regular el know-how de ellos. Y basados en ese know-how, el know-how, Ronald, no están en los Excel, no están en los ERPs, no están en el CRM, el know-how está en las personas.
Y ese know-how que las empresas comienzan a transferir a los modelos de inteligencia artificial para solucionar problemas o buscar beneficios dentro de las organizaciones, tiene que regularse. Y aunque hay muchos modelos de entrenamiento de inteligencia artificial que se pueden centralizar específicamente y se pueden regular, es una situación que nos preocuparía que no lo pudiéramos normar, que no hubiera normativa, que no venga de la iniciativa de la empresa. Debería venir, y es lo que hemos podido percibir en algunos seminarios y también algunas conversaciones y documentos que he visto, que digamos, las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial, que ya sabemos quiénes son las grandes empresas, no se están preocupando tanto en eso, sino en la tecnología y en la sociedad. Entonces, por eso este Consejo de Ética a nivel latinoamericano es importantísimo. Esta Stanford High es súper importante. También contamos, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con eh, el Consejo de Inteligencia Artificial y Democratización, que año a año saca un reporte y toca temas como esto. En la medida de que los que interactuamos, ya sea en el área de tecnología, en el área empresarial, seamos conscientes que este es un tema, va a ser muy importante porque la pregunta que yo le haría en el momento que yo voy a poner una inteligencia artificial en mi empresa, llámese cualquier nombre de las empresas que ofrecen eso, lo primero que yo le preguntaría, hágame el favor y demuéstreme, o dígame primero de a dónde, cuál es la fuente de información o las fuentes de información de entrenamiento de su modelo. Eso, ¿cuáles son las fuentes de información o de entrenamiento de su modelo? Y lo segundo, le diría, muéstreme las licencias para el uso de esas fuentes. Y es ahí a donde ponemos muchas veces en problema a los fabricantes, porque en realidad muchos fabricantes no están creando modelos de LM. Lo que están creando son APIs que se conectan a un modelo y ni ellos saben de a dónde vienen esas fuentes. Y cuando nosotros sabemos esa fuente, tomamos una decisión informada. Decimos, bueno, ya sé que esta fuente, la gran mayoría es tomada de los Estados Unidos, de Europa, entonces es posible que me encuentre un sesgo de esta manera o es posible que me encuentre una información que no esté tan contextualizada. Pero eso es una decisión informada que yo tomo, ¿verdad? Y entonces ahí, digamos, son las cosas que debemos de tener cuidado inclusive ante esta situación. Y de hecho, parte de la conversación, Bosco, que tenemos que tener muy en claro, creo que todo este tema de conocimiento diríamos, de evangelización de la tecnología de inteligencia artificial, eh, tenemos un gran vacío debido a que generalmente la mayoría de las personas, cuando uno habla con ellos y habla de inteligencia artificial, relacionan inteligencia artificial con únicamente y exclusivamente con robots, con las películas de ciencia ficción donde un robot es capaz de llegar y simular el comportamiento de un ser humano y que se vuelven independientes o autónomos a la hora de tomar decisiones como lo hemos visto en algunas películas, cuando en realidad la inteligencia artificial hoy en día es algo sumamente intangible, es algo que no podemos ver y es algo que estamos usando. Y quizás para la gente esto que estamos hablando suena como muy volado, de que hablemos de derechos y obligaciones de la inteligencia artificial, porque quizás no lo vemos como algo tan realista actualmente. Y quizás recordarás hace unos 20 años atrás, cuando me acuerdo que hubo un intento de parte de Microsoft de poder llegar y crear una patente con respecto al uso de nuestros dedos en los mouse que eran, y que no llegó a ningún lado. Y veamos, hace 20 25 años, si hablábamos de derechos de los animales, no existían. Hoy en día, para nuestra sociedad, es sumamente importante aquellos derechos que le hemos dado a nuestras mascotas, a nuestros animalitos, y que hoy en día implican penas severas para mucha gente Correcto. que comete actos delictivos contra ellos, o abusos. ¿Ok? Y hace 20 años pensar que alguien se iba a ir a la cárcel por tratar mal a un animal,
nos hubiera dicho, están locos, lo que están diciendo es, eso jamás va a pasar. Pero hoy, precisamente, en este marco donde estamos, en este punto donde estamos, a las puertas del 2026, como bien, creo que ya bien lo dijiste al principio, ya pasamos esa calentura del tema de la gente con respecto a qué es inteligencia artificial, cómo se consume y demás. Creo que ya vamos a una fase distinta con respecto a lo que es la tecnología alrededor del uso de inteligencia artificial y sobre todo del uso de la inteligencia artificial generativa. Creo que es que es lo primero que tenemos ahí a las puertas, ¿ok? Pero precisamente esa inteligencia artificial generativa, de alguna otra manera, implica muchas cosas de análisis relacionados nuevamente con los temas de características humanas. El análisis de sentimiento, por ejemplo. Y como vos bien lo dices, también el sesgo sigue siendo uno de los factores más importantes para poder en algún momento tener claro si un modelo tiene la capacidad o no tiene la capacidad realmente para poder atender una acción X, realizar una acción X. ¿Ok? Basado en esto, eh, Bosco, si efectivamente, si la inteligencia artificial debe tener regulación con respecto a los deberes, no, no tanto como un ente autónomo, porque todavía no podemos hablar de eso, sino con respecto al uso de la información, como bien lo decías, a final de cuentas son pensamientos, es conocimiento de la gente la que se está siendo utilizada. ¿Cómo le daríamos o cuál sería la forma en que podríamos darle transaccionalidad a ese conocimiento? En términos contables es muy sencillo, porque siempre un Mm. documento justifica una acción, un registro con un débito y un crédito. Pero ¿cómo podríamos darle transaccionalidad a un conocimiento que es un concepto abstracto? Sí, es interesante como lo plantea Ronald y yo creo que ya por suerte hay varias entidades, como hablamos, y personas que han venido tocando la puerta en esto y una de las entidades que más ha insistido en esto e inclusive ha generado mucha conversación en las Naciones Unidas y en otros auditorios, es esta gente que hablaba de Stanford High, ¿verdad? Por su rol de ser desarrolladores de inteligencia artificial, pero no como desarrolladores tecnológicos, sino como desarrolladores de la parte esencial y el núcleo central, que es la persona, el ser humano y la humanidad. Y en eso ellos inclusive se ven como parte de esa dinámica o esa industria de inteligencia artificial. Y ellos recientemente publicaron, ahora en diciembre 15 publicaron un artículo que se llama Stanford AI Expert Predict What Will Happen in 2026. O sea, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial en el 2026? Y es un documento muy interesante porque, de nuevo, aquí no profundiza por ser de Stanford High, la parte tecnológica, de que si el AI, que si los agentes van a terminar de explotar y va a ser común la parte de los agentes, los dispositivos nuevos que se están trabajando ya como asistentes de inteligencia artificial, que son un collar, un llavero, los teléfonos, que si Siri, todo eso que hemos oído mencionar y sabemos que de una u otra manera ellos plantean o se plantea a nivel general. Este estudio lo que plantea es cuál es el futuro de la inteligencia artificial con respecto a la humanidad, con respecto a las personas, con respecto de nuevo de poner al centro en la persona o la humanidad. Lo primero que ellos establecen para el 2026 es que tiene que comenzar una era o una época de transparencia y apertura de la caja negra, y es lo que hablábamos hace poquito, ¿verdad? Este, los campos como la ciencia, la medicina, no basta con una predicción.
precisa. Es imperativo y ético entender cómo el modelo llegó a esa conclusión. Y eso va a pasar, o eso es lo que se plantean, que vamos a vivir un momento donde vamos a comenzar a hablar de la transparencia y la apertura de la caja negra. O sea, díganos no solamente de dónde viene la información, sino en todo su modelo de predicción. Recordemos, y no quiero ser técnico en esto, pero recordemos que los modelos de LLM lo que hacen es adivinar la palabra que sigue, bajo el contexto de las instrucciones, lo que llamamos prompt, que nosotros lo vimos, o la documentación que le facilitemos. Y en eso entonces la pregunta no es, no solamente dígame de dónde viene, sino dígame cuál fue el proceso del algoritmo suyo para llegar a esta conclusión, ¿verdad? Porque de nuevo, pensemos en la medicina, pensemos en la ciencia, no solamente en lo que llamamos nosotros todo el ejercicio científico que se tiene que dar. Eso no vale solamente decir una predicción específicamente precisa, sino es necesario tener cómo se llegó a eso. Y así va a pasar en inteligencia artificial. Luego, otro aspecto considerable en esto que se va a dar, Ronald, de acuerdo a este análisis, va a ser la soberanía de la IA. Interesantemente, ya hay países eh, que están viendo esto como un tema geopolítico y ético y ya están estableciendo que los datos no salgan de su territorio. ¿Recordás como cuando vino la nube, a donde el tema que teníamos todos los que hablábamos de nube era que la gente nos decía, tenemos una regulación de que los datos que se pongan en la nube no pueden salir del territorio nacional, específicamente para empresas del sector público? Bueno, algo así se está hablando de la inteligencia artificial basada en una soberanía y control de los datos, ¿verdad? Y bueno, principalmente en Estados Unidos, se habla mucho por todo el tema geopolítico que ya mencionamos, que esos datos no salgan porque esa información no solamente podría ser información, no hablo de la clasificada, pero sí información que pueda servir para que los otros modelos de otras áreas geopolíticas fuera de los Estados Unidos tomen esa información y ese conocimiento y los entrenen a los otros, como pasó con DeepSeek, perdón, que el entrenamiento fue basado en ChatGPT, ¿verdad? Entonces, ahí comenzamos a ver eso. Y luego tenemos que ver todo un aspecto que tiene que ver con la equidad económica y el desplazamiento laboral. Eso tiene que ver muchísimo de cómo a nivel de las organizaciones, cuando comienzan a desarrollar o implementar inteligencia artificial de cualquier forma que lo hagan, desde un modelo LM, un agente o automaticen un proceso, etcétera, más que en el hype que había inteligencia artificial, a muchos le vendieron que iban a ahorrarse miles y algunos casos millones de dólares en sustituyendo personas que hacen trabajos repetitivos y que la inteligencia artificial entonces iba a ahorrar ese montón de dinero que al final sabemos que no fue así, que más bien las grandes organizaciones, Microsoft, Google, Accenture, despidieron un montón de gente porque la IA ya los había desplazado y en vuelta de un año, 2 años, volvieron a contratar más gente porque ahora necesitan gente para la inteligencia artificial y porque la inteligencia artificial no podía ver todos los elementos. Bueno, eso es enano de otro cuento también, pero cómo es ese impacto en la economía y el desplazamiento laboral es un aspecto que este estudio de las predicciones de 2026 dicen que es un aspecto que vamos a poner sobre la mesa. Y otro aspecto que se habla es la responsabilidad acerca de la propiedad intelectual y el conocimiento humano en la inteligencia artificial. Entonces, como vemos, Ronald, es un tema, yo no diría que es complejo, es un tema
que va caminando al lado de la tecnología y va entrelazándose conforme la tecnología va avanzando, pero es un tema que no podemos olvidar. Aunque sea como la foto del Time, aunque sea guindados a la final de la viga, estamos sentados en la pura orillita que aparece Fei Fei Li, aunque sea en eso, tenemos que tenerlo. Por ejemplo, uno de los pilares que yo hablo en mi guía de cómo alinear la inteligencia artificial a la estrategia de la empresa, guía que está publicada en Amazon, este, uno de los pilares relevantes es gobernanza y ética, porque las organizaciones, dentro de ese proceso de ética, no solamente tenemos que hablar de cómo vamos a atender a aquellos que puedan ser desplazados. Yo no creo en el desplazamiento, yo creo más bien aquellos que tienen que ser convertidos o reconvertidos o entrar en un proceso de aprendizaje para que sigan siendo productivos en la sociedad, porque simplemente no podemos caer en la tentación o en la idea, es, digamos que yo catalogo siniestra de desplazar gente y desechar personas por máquinas, sino yo lo veo en que sí va a haber gente que podría cambiar sus roles laborales, pero no para que dejen de existir o de ser funcionales, sino más bien para que se transformen dentro de esta nueva era y puedan reinventarse. Bueno, en mi guía hay todo un capítulo que va más allá de eso y es también cómo tenemos que ser responsables en cómo nosotros también sabemos que el aspecto ético es algo que tenemos que estar preguntando, buscando y constantemente evaluando en las organizaciones con respecto a la inteligencia artificial. Más allá del aspecto ético de la propiedad intelectual, más allá del aspecto ético con respecto al know-how de las organizaciones, que de nuevo vuelvo a insistir, el know-how no está ni en las máquinas, ni en las computadoras, ni en el Excel, ni en el ERP, ni en el CRM, ni ninguno sistema know-how, somos nosotros, las personas somos los que los tenemos. Y en ese particular, más allá de eso, el aspecto ético es un elemento vivo y en ese elemento vivo, Ronald, hoy tal vez esto que parece muy complejo y hasta algunos digan que es muy político, que tiene que ver con regulaciones, que tiene que ver con temas geopolíticos, que tiene que ver con temas que alguien tiene que resolver allá en Estados Unidos. No, 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 es un aspecto muy cercano porque aunque nosotros no creamos, nosotros somos parte de ese desarrollo de la inteligencia artificial y bueno, tal vez algunas personas que nos dan el honor de escucharnos en esta tarde, noche, desconozcan que todo aquello que usted interactúa con un modelo de inteligencia artificial, a menos de que usted le indique que no sea así, va a ser utilizado como parte de su aprendizaje a nivel general del modelo. Y cuando le digo que no sea actualizado, hay una línea así delgadita y un poco gris con respecto a eso, porque también se ha demostrado que aunque usted diga que no, hay cosas que a veces sí se utilizan. Entonces, es importante considerar que esto no depende de aquellos, de los políticos o de los filósofos o de los que son encargados de hacer regulaciones. Esto es un tema que las organizaciones y nosotros mismos tenemos que siempre cuestionarnos aspectos éticos con respecto a la inteligencia artificial, más allá de lo que hemos venido hablando hoy. Ok, Bosca, entonces, haciendo como un resumen muy generalizado, primero que todo, quedamos bien claro que los LLM no deben de tener derechos porque no tienen conciencia ni interés, al menos por el momento. Esa es la primera definición. Lo otro, no tienen deberes morales propios porque no son agentes morales, es una máquina. No, Los derechos relevantes son los de los humanos cuyos datos, vivencias y conocimientos están alimentando a estos modelos. Eso sí nos queda bien claro. Y también nos queda claro que los deberes recaen directamente en la gente que está diseñando la inteligencia artificial, en las empresas
también en los reguladores tienen que tomar su parte de responsabilidad en este caso y también en los mismos usuarios, porque bien lo acabas de decir, depende de mí si esas interacciones vamos o no las vamos a compartir con los modelos de entrenamiento que estemos usando. Ahora, tal vez el último detalle, y bien como bien lo decías, con esa famosa frase, eso es enano de otro cuento. Los grandes cambios que se han dado en la sociedad de la humanidad, los últimos grandes cambios, iban a un ritmo muy distinto. Hoy en día, recuerda que lo que fue la revolución industrial tomó décadas para llevarse a cabo y la revolución industrial terminó con una gran cantidad de puestos de trabajo que se tuvieron de alguna otra manera, que cambiar a lo que la gente se dedicaba. El gran problema es que hoy en día este cambio va a ir a una velocidad mucho más rápido de lo que posiblemente le pueda tomar a una persona para poder adquirir las habilidades necesarias para poder insertarse nuevamente en el plano laboral. Es la única preocupación que tengo ahorita porque yo siento de que hay mucha documentación con respecto de que tenemos que cambiar, tenemos que innovar, no sé, tenemos que volver a aprender y demás, pero el tiempo apremia y el tiempo parece que es el peor enemigo que podemos tener en este caso. Eh, Bosco, para cerrar, tal vez una última reflexión de tu parte con respecto a este tema y agradecerte profundamente el hecho de que hayas aceptado a formar parte de este primer capítulo de este podcast. Bueno, primero que nada, pues yo diría que reafirmar el tema de que como individuo y como ciudadano, tenemos que procurar que también nuestros gobiernos eh, se preocupen por esto, porque son los que generan las leyes y pueden llevar a aceptar o firmar las regulaciones en este aspecto. Y eso, digamos, es un papel determinante nosotros en nuestra sociedad actual, eh, donde los aspectos políticos eh, a nivel de cómo se desarrollan estos temas de inteligencia artificial debe interesarnos. En Costa Rica ya hay una ley del uso y desarrollo de inteligencia artificial, eh, indiferentemente esté buena o mala para algunos o suficiente o insuficiente, es una base muy importante. Que creo que como sociedad tenemos que seguir impulsando y en ese aspecto nosotros los ciudadanos debemos de estar, si se quiere, vigilantes en que podamos, que nuestros gobiernos puedan estar protegiendo lo que nosotros mismos no podemos proteger ante grandes industrias como es de la industria de la tecnología de la inteligencia artificial y que nosotros necesitamos entonces adherirnos a algunos acuerdos, a algunas regulaciones y generar nuestras propias también políticas sobre eso. Y eso es un aspecto importante, no pensar que esto no nos corresponde a nosotros. Corresponde desde el profesional que está haciendo, implementando, desarrollando iniciativas de inteligencia artificial, donde los aspectos éticos deben ser considerados y también considerados como decíamos ahora, cómo abrir la caja negra, cómo entender mejor de dónde viene y así tomar mejores decisiones o decisiones por lo menos informadas. El otro aspecto que no quería dejar de lado es lo que mencionaste, es el tiempo. Definitivamente estamos en una carrera contra el tiempo. Estamos en una carrera contra el tiempo porque eh, hay una voracidad de parte de las grandes industrias para que la sociedad asimile lo más pronto es la tecnología. Y bueno, cada 2 meses, cada mes, nos sorprenden con cosas nuevas, con funcionalidades nuevas, los diferentes actores. Y eso de una u otra manera hace pensar de que tenemos que también nosotros acelerar
con respecto a la reconversión de las personas. Y las organizaciones son las llamadas a pensar en esto y nosotros como individuos. Eh, y les digo que no es necesario que aprendas a ser un técnico o un arquitecto de inteligencia artificial para reinventarte, sino al contrario, lo que necesitamos son personas que puedan usar la inteligencia artificial o los modelos de LLM o inteligencia artificial generativa para mejorar los procesos que nosotros los humanos ya trabajamos. Y para eso lo que necesitamos comenzar es entendiendo de qué se trata esto. Ahora, lamentablemente he visto una corriente, Ronald, de que aprender de inteligencia artificial hoy en día para muchas organizaciones es llevar a estimables personas a decirles cómo usar una herramienta o cómo cargar un Excel dentro de un modelo para preguntarle al Excel, hágame estos gráficos, hágame esto. O cómo subir una foto para hacer una invitación de la fiesta de fin de año. ¿Verdad? Son cosas que es bueno que todos sepamos, pero eso no es lo fundamental de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tenemos que basarla en el conocimiento de qué es y cuál es su verdadera razón dentro de las organizaciones. Y a partir de ahí, ver cómo con esas capacidades que nos da la inteligencia artificial, cómo podemos eh, desarrollar nuevas iniciativas dentro de las organizaciones para que sean estratégicas y para que las personas sigan siendo el activo que lleve adelante esto. Lo que nunca va a tener la inteligencia artificial va a ser, y eso es una opinión mía, puede ser que me equivoque aquí en un futuro y, no, y bueno, me equivoco, pero lo que no va a tener es ni la intuición, ni tampoco va a tener lo que yo llamo y llamamos en Latinoamérica y en nuestro país la malicia indígena sobre las cosas que suceden. Y esa intuición, que podríamos llamarlo de esta manera más técnica, no la va a tener las máquinas y tampoco van a tener el sentido común. Entonces, en ese aspecto, lo que tenemos que hacer es educarnos a entender cómo funciona la inteligencia artificial, a entender los modelos de inteligencia artificial, cómo reaccionan, cómo nos dan información y aprovechar eso con nuestra intuición, con nuestro sentido común para mejorar la vida de las personas y de las organizaciones. Entonces, aunque sí estamos contra una carrera, yo creo que la carrera podemos ir comenzar a trabajarla desde este punto de vista. Y cuando hablo de reinvención, hablo que las personas estén dispuestas a hacerla para que sepan para que más bien puedan dar los primeros pasos en este mundo que va a cambiar y está cambiando aceleradamente. Pero eso somos nosotros mismos los que tenemos que dar esa respuesta de cómo queremos enfrentar este mundo tan acelerado y no pensar que, como bien lo dicen por ahí y lo proclaman algunos, pensar de que la tecnología supera al humano. No, la tecnología tiene que estar centralizada en los seres humanos. Bueno, Bosco, y gente que tienen el gusto de podernos apoyar en este nuevo proyecto, en este primer capítulo. Muchas gracias por la dedicación, por estos minutos que nos regalaste, Bosco, y con tu conocimiento, como siempre. Y nada más, invitar a la gente que nos siga en el podcast, que sigan a ti, Bosco. Lo pueden encontrar en la red de LinkedIn y en qué más estás, Bosco, en este momento. ¿Dónde estás haciendo ruido? Bueno, generalmente en LinkedIn y en TikTok con Juan Bosco Bustos o cualquier otra red, así aparezco como Juan Bosco Bustos. Bueno, gente, nos vemos en el próximo capítulo y un placer que nos acompañen y que estén con nosotros. Muy buenas noches, muy Gracias. buenos días, muy buenas tardes para todos.